Muy buenos días, soy Rosalba Silva, coordinadora de Cultura y Recreación de SKID. Y saludamos con mucho gusto a todos los socios y socias que ya se están conectando a este webinar por medio de las dos plataformas, que es por Facebook Live y también por la plataforma de Teams. Hoy nos toca hablar sobre lo que es el cáncer de próstata. Esta información es relevante para todos los caballeros, así que nos acompañan, así que les invitamos a poner muchísima atención, pero también para las mujeres que nos acompañan, que puedan compartir toda esta información que hoy van a ver con todos sus familiares o amigos a quienes pueda servir pues toda esta información. Conoceremos el panorama de esta enfermedad, sus principales síntomas. También te diremos a partir de qué edad debes de empezar con las revisiones periódicas y los principales estudios que te pueden ayudar a detectar cualquier anomalía. Pero bueno, para explicarte sobre este tema que es muy amplio, nos acompaña el doctor Miguel Ángel Orozco Saldívar y me gustaría compartirte algo de su experiencia. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuenta con una especialidad en cirugía general en la Clínica 6 del IMSS y también tiene la especialidad en urología por el ISSSTE Regional de Monterrey. Antes de iniciar, quiero invitarte que si llegas a tener cualquier duda, te sientas en toda la confianza de hacérnosla llegar en la sección de preguntas y respuestas. Recuerda que al final tenemos un espacio, unos breves minutos, después de que el doctor termine su explicación y todo su tema, para poderte dar respuesta a todas tus dudas. Y bueno, sin más por el momento, te dejo con el doctor Miguel Ángel Orozco, así que bienvenido, doctor. Para tratar de platicar un poco sobre la experiencia del cáncer de próstata que nosotros manejamos diariamente en nuestra práctica privada. En el marco del mes del cáncer de próstata que se conmemora en noviembre, trataremos de hablar un poco más de cáncer de próstata, aunque la charla tocará un poco el tema del crecimiento de la próstata de los varones. También hablaremos, claro, del cáncer de próstata. Entonces vamos a empezar un poquito con la explicación inicial de qué es la próstata. La próstata es una glándula que se localiza justo entre el espacio entre la vejiga y el recto. Es una glándula encargada de transportar algunos líquidos y nutrientes para la cuestión reproductiva, principalmente de los varones. El tamaño de la próstata cambia conforme vamos desarrollando más edad los varones. En pacientes jóvenes la próstata puede tener la característica o el tamaño de una nuez aproximadamente, pero conforme vamos tomando más edad, esta próstata va creciendo y tomando más volumen. Y claro, cada paciente va a desarrollar el tamaño de la próstata a su cuestión personal, a su cuestión familiar, hereditaria, un poco el tamaño prostática. La próstata, claro, solamente es una glándula exclusiva de los varones, las mujeres no tienen próstata. Y entonces este líquido que se forma en esta glándula ayuda a mantener el tiempo de vitalidad de los espermas adecuadamente junto con el líquido seminal que van acompañando al semen. La próstata es una glándula que se puede presentar principalmente tres problemas en esta estructura, que son el crecimiento por la edad de la próstata de esta glándula y cáncer de próstata, claro, que ahorita vamos a hablar un poco de esto, y también una inflamación de la próstata que se denomina infecciones o prostatitis. Es importante hablar un poco sobre los principios de estas enfermedades para tratar de entender un poco por qué una enfermedad puede dar algunos síntomas y otra enfermedad otros. El tratamiento, la corrección diagnóstica, la correlación diagnóstica es importante saber de qué estamos hablando, que el paciente llega con nosotros a la consulta y nos trata de explicar sus síntomas y para nosotros es importante tratar de encaminar a qué síntomas son hacia crecimiento o hacia cáncer de próstata. En pacientes menores de 50 años, el principal problema que se presenta es un poco la inflamación o infecciones de la próstata, pero en pacientes mayores de 50 años empezamos a ver un despunte de síntomas por el crecimiento por la edad de estos pacientes. La glándula va creciendo de tamaño y va causando ciertos cambios en el vaciamiento de la vejiga y el paciente nota cambios que cuando van a la consulta lo platican, que ahorita vamos a hablar un poco más de esos detalles. Es importante mencionar que el cáncer de próstata es muy importante localizarlo a tiempo porque puede ser curado conforme se detecte en una etapa inicial.
La hiperplasia prostática, así se denomina el crecimiento benigno de la próstata. Es el crecimiento donde no hay cáncer involucrado, no hay cambios celulares, solamente crece la glándula y empieza a dar algunos síntomas en muchos de los pacientes. Empieza a crecer la glándula generalmente entre los 40 y 50 años de edad, empieza a haber un crecimiento un poco más acelerado de esta estructura y por tanto empieza a haber algunos datos en los pacientes para tratar de pensar que la glándula ya está dando algunos síntomas. Y el principio del crecimiento o de los síntomas de los pacientes es que la glándula crece y obstruye el canal de salida que se le denomina uretra, obstruye parcialmente este conducto o a veces totalmente y el paciente empieza a presentar sintomatología, que vamos a hablar un poco de esto. Los síntomas que presenta el paciente, bueno, pues es levantarse en la noche con más frecuencia, probablemente se levantaba alguna ocasión en la noche y de repente en un año a otro empiezan síntomas donde el paciente se levanta 2, 3, 4 veces, es variable, depende de la persona, ¿no? Empieza a haber un chorro un poco cortado, el paciente siente que se corta el chorro, hace un poco de esfuerzo y regresa a seguir orinando y así está en intermitencia el chorro urinario. Y ahí vemos más o menos un poquito el flujo o el ejemplo del flujo que puede haber en un paciente dependiendo de la edad de donde se haga la investigación de su fuerza del chorro. De repente algún paciente puede tener una retención de orina o sentir que ya no puede orinar, que son datos de mucha importancia y es una cuestión de atención rápida para que el paciente se pueda derivar la orina y no se almacene en la vejiga y no cause más síntomas o más problemas. La urgencia o la sensación de querer orinar es importante, o va al baño y no puede orinar, está tratando de hacer esfuerzo, puja y no logra vaciar la vejiga y esos son datos un poco más importantes de una retención urinaria aguda. Hay síntomas que el paciente se mencionan que son más de irritación de la vía urinaria, que puedes también semejar un dato de una infección de vía urinaria también, que es que el paciente orina con más frecuencia. Y entonces dice, ¿sabes qué? Yo me levanto y estoy orinando, en lugar de orinar 6, 7 veces al día, que es más o menos el promedio, pues estoy orinando 10, 15 veces. Y eso es un tema donde ya nos llama la atención que se sale del parámetro considerado como normal. Levantarse en la noche a orinar también es una cuestión que el paciente refiere con frecuencia y que tiene también alguna urgencia para orinar. El paciente platica que siente ganas de orinar y que no le da tiempo de esperar para ir al baño, tiene que correr para ir a orinar. Y de repente el paciente también puede platicar que tiene pérdidas de orina, se escapa, se orina el paciente, no llega al baño a tiempo, va con velocidad, pero en lo que se está descubriendo pierde orina. Es un dato frecuente de síntomas de irritación que pueden ser correspondientes a una hiperplasia prostática o a una infección o algunos otros temas. Algunos otros síntomas de obstrucción es que el paciente nota que el chorro o la fuerza, el calibre del chorro se ve disminuido. Entonces él va al baño y se da cuenta que se está tardando más en vaciar la vejiga. Y esos son datos frecuentes que nos hablan de que hay cierta obstrucción. Y bueno, también que se corta el chorro, que lo divide en varios tiempos el vaciado de la vejiga. La dificultad para orinar se ve como un reflejo de tener que pujar para vaciar la vejiga. Y al final de la principal chorro o del chorro entrecortado hay goteo. El paciente dice, estoy goteando. De repente también platican que al ya pensar que terminaron, suben su ropa interior y tienen el escape de algunas gotitas todavía de orina. Y el paciente también platica que el paciente no siente que vacía perfectamente la vejiga. Dice, yo voy al baño, doctor, pienso que terminé de orinar, bueno, listo, y a los segundos o al minuto tiene que regresar porque tiene esta sensación de querer seguir orinando. Y claro, el cuadro más dramático, más importante es cuando el paciente ya no puede orinar, hay una retención urinaria, el paciente se desespera porque está tratando de vaciar la vejiga y no lo logra hacer. Y esos son datos de urgencia. Generalmente el paciente busca rápidamente la atención para que podamos hacer la colocación de una sonda de inicio para poder investigar un poco por qué sucedió esa retención de orina. Bueno, hablamos un poquito del cáncer de próstata. El cáncer de próstata, como muchos de los cánceres, es un crecimiento de las células de diferentes estructuras del cuerpo. En este caso hablemos de la próstata, donde las células empiezan a crecer de forma desorganizada, descontrolada, con alteraciones genéticas o mutaciones que originan la aparición de un cáncer de próstata. Y este cáncer de próstata se puede mantener en la glándula durante un tiempo
y después buscar migrar o dar invasión a zonas periféricas. Esas células cancerosas migran a tejidos periféricos, generalmente a ganglios linfáticos pélvicos, columna lumbar, columna baja, es un sitio frecuente de invasión de metástasis de cáncer de próstata. Y es por este crecimiento de las células en un tipo de crecimiento maligno. Y es el tumor más frecuente encontrado en los varones, pero el crecimiento del cáncer de próstata es muy lento. Pueden pasar años desde que hay cambios celulares en la glándula hasta que el paciente puede presentar algún síntoma. Por eso es importante un poco el seguimiento y el control de los pacientes desde edad temprana para tratar de ir vigilando que en ningún momento se presenten datos que nos salven de un posible cáncer en un paciente sin síntomas, que eso es lo más común. Y es la tercera causa de mortalidad por cáncer después del pulmón y vía digestiva, colon sobre todo. Entonces, los pacientes entre 50 y 80 años pueden tener un cáncer sin darse cuenta, bueno, en cualquier edad, puede ser de jóvenes o adultos mayores, donde el paciente puede tener un cáncer 30-40% y no darse cuenta, no tener ningún síntoma, ser un paciente completamente asintomático. Y ese es el objetivo de poder encontrar esos casos a tiempo para poder tratarlos en una forma adecuada y tratar de curarlos definitivamente el cáncer de próstata y no atender pacientes que llegan ya con invasión o un estado avanzado de la enfermedad y sea mucho más difícil controlarlos. Y una simple atención al urólogo, una simple cita al urólogo puede ser suficiente para hacer un diagnóstico de cáncer de próstata. Ahorita hablaremos de los estudios que hacemos de screening o de control inicial para tratar de descartar qué paciente se encuentra bien y cuál paciente tiene datos de sospecha de algún problema de próstata de cáncer. Conforme va creciendo el varón, conforme los varones vamos creciendo, nuestra posibilidad de desarrollar cáncer de próstata va aumentando con nuestra edad. Así que prácticamente si somos unos varones que logramos vivir 90 años, 100 años como algunos pueden vivir, es mucho más probable que esos pacientes vayan a tener un cáncer de próstata. Tiene un crecimiento muy lento el cáncer de próstata. Se habla de que pueden pasar años antes de que uno como médico se dé cuenta de que el cáncer está ahí. Y hay estudios que nos van diciendo anticipadamente si hay alguna imagen de tumor, algo así. Ahorita vamos a hablar un poco de estas situaciones. Y claro, el cáncer de próstata, como dijimos ahorita, tiene la capacidad de invadir tejidos lejanos o de hacer metástasis a estructuras lejanas. Por tanto, es importante pensar si tenemos un paciente con alta sospecha de cáncer o que hicimos un diagnóstico de cáncer de próstata, investigar si realmente hay algún tipo de invasión externa a la glándula prostática. Los síntomas de un cáncer de próstata, bueno, habitualmente no hay muchos síntomas realmente en un paciente con cáncer de próstata. Se asemejan los síntomas a un crecimiento por la edad. Por tanto, es difícil hasta para los urólogos tener un paciente enfrente de nuestra consulta y saber en la primera cita si el paciente tiene solamente crecimiento de la próstata o hay sospecha de un cáncer. Los estudios nos van a ir ampliando el panorama y tratando de hacer un diagnóstico más exacto. Los síntomas solamente se presentan en 1 de 9 pacientes más o menos. El paciente que llega con nosotros casi siempre es un paciente que llega diciendo, pues tengo algún cambio en la forma de orinar muy ligero, que uno piensa que la edad puede ser el causante de esa molestia, pero al hacer la investigación de estudios de antígenos prostáticos, etcétera, nos da un resultado fuera de los parámetros normales y eso nos obliga a investigar más y es donde más o menos la vía que nos lleva al diagnóstico de cáncer de próstata. Y cuando un paciente puede tener un cáncer de próstata, muchos síntomas que presentan ellos son similares a los que presenta un paciente que no tiene cáncer y que solamente la próstata creció por la edad. Entonces es bien importante saber que un paciente con síntomas puede tener una situación benigna o una situación maligna, por eso hay que investigar cada paciente. Los factores que pueden favorecer la aparición de un cáncer de próstata en los varones es la edad. Eso es definitivo. Pacientes generalmente mayores de 50 años, tenemos que hacer un seguimiento muy frecuente de esos casos con controles de antígenos prostáticos para tratar de detectar cualquier cambio o anomalía en los resultados que nos pueden decir que el paciente está teniendo alguna alteración celular en la próstata. Los antecedentes familiares también importantes, o los varones que tienen un papá o algún hermano con cáncer de próstata, ellos tienen una posibilidad mucho mayor, 3 veces mayor de tener cáncer de próstata que un varón que no tiene antecedentes familiares.
O si se dice también que si tenemos 3 familiares directos con cáncer de próstata, la posibilidad es más de 10 veces de los familiares varones de la misma línea, en este caso paterna. Y claro, los pacientes que tienen cáncer de próstata a menor edad, hablemos de un paciente que se diagnosticó a los 49, 50 años de cáncer de próstata, bueno, pues sus familiares, me refiero hijos o hermanos, pueden tener también una posibilidad mucho mayor de tener cáncer de próstata. Hay algunos factores que se han relacionado con el desarrollo del cáncer. Por ejemplo, la raza, los afroamericanos tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Los asiáticos son los que tienen un poco menos de riesgo de desarrollar este cáncer. Y la alimentación, bueno, se ha relacionado también un poco el tema del contenido alto de grasas en los alimentos que pueden causar una relación de cáncer de próstata. ¿Quién debe revisarse la próstata? Pues todo varón, todo paciente varón que tenga más de 45 años debe de estar en control ya con su urólogo y la idea es que se haga una revisión anual. Eso es súper importante y en ocasiones sugerimos ser un poco antes de los 45 años, sobre todo si papá, hermanos tuvieron diagnóstico de cáncer de próstata, ellos tienen que hacerse un poquito antes de los 45 años revisiones. Y pues los pacientes con antecedentes familiares pues son los que tienen que hacerse revisión más joven. Los estudios que hacemos, todo paciente que llega a nuestra consulta con la idea de ver un control de la próstata, tenemos que hacer algunos estudios muy básicos, como un examen general de orina, tratar de determinar que no exista datos de infección en este paciente, datos de sangrado, que el paciente a lo mejor no observa, pero que en el estudio de la orina nos puede decir que hay un sangrado, una hematuria microscópica, es importante ese estudio. Realizar un urocultivo para tratar de descartar infecciones y si hay alguna infección, saber qué bacteria, qué microorganismo es el causante de esta infección y poderlo tratar adecuadamente. El muy conocido y platicado antígeno prostático. Nosotros pedimos generalmente un antígeno prostático total y una fracción libre que nos da un poco más de información para tratar de diferenciar si este paciente que estoy pidiendo este estudio es sospechoso de cáncer. La elevación del antígeno prostático es un dato que nos prende el foco de alarma para poder tratar de investigar un poco más el caso de estos pacientes. Si un paciente tiene un antígeno prostático en parámetros normales, nos deja cierta tranquilidad de que el paciente en ese momento no tiene que ir a estudios más complejos generalmente. Pero un paciente con parámetros fuera de los rangos normales, siempre será un paciente que tiene que ir a hacer estudios de extensión. Y un ultrasonido de la vejiga y de la próstata midiendo la orina residual. Es un estudio básico que también pedimos, porque estos 4 estudios iniciales son los que nos tratan de orientar sobre si el paciente solamente tiene datos de crecimiento prostático o hay datos de sospecha de un posible cáncer de próstata. Y bueno, una vez que tenemos un paciente con sospecha de un posible cáncer de próstata, hacemos algunos estudios de extensión que nos van a dar una sospecha más franca de si este paciente en particular está teniendo un cáncer de próstata. Y el estudio más común que pedimos de imagen, me refiero, es hacer una resonancia magnética. Hoy en día la resonancia magnética ha venido a ocupar un lugar muy importante en el estudio de imagen diagnóstico de cáncer de próstata. Por tanto, hacemos un estudio de resonancia magnética y ese estudio nos va a decir si en esa glándula prostática hay algún nódulo, alguna tumoración, alguna sospecha por imagen de un cáncer de próstata. Si tenemos un estudio de resonancia magnética que nos dice que hay una tumoración o un nódulo, tendríamos que pensar en hacer un estudio más completo, que es una biopsia de próstata, generalmente guiada por ultrasonido o una ecografía, que nos va a tomar algunas muestras del sitio de nódulo o de tumoración reportado en la resonancia magnética y de esta forma poder obtener una muestra del tejido y mandarlo al área de patología, donde nos va a decir, ellos son el estudio confirmatorio por tejido que nos dice si el paciente realmente tiene un cáncer de próstata. Y ese estudio de patología nos dice si este cáncer de próstata es poco agresivo, medianamente agresivo o altamente agresivo. Y en base a esos parámetros, uno trata de explicar al paciente en qué etapa está y qué tipo de tratamiento se le va a ofrecer dependiendo de estos resultados.
Bueno, aquí haciendo un poquito de comparación del crecimiento de la próstata contra el cáncer de próstata. El crecimiento de la próstata benigno o hiperplasia prostática benigna no se relaciona directamente con un cáncer. ¿Qué significa esto? Que un paciente que tiene crecimiento de la próstata, que el urólogo ya le dijo que su próstata está crecida y le dio un tratamiento para tratar de ayudarlo a orinar mejor, etcétera, no significa que por tener esa enfermedad o ese crecimiento de la próstata automáticamente va a tener un cáncer de próstata en un tiempo posterior. No es así. El paciente puede tener el crecimiento de la próstata y nunca desarrollar cáncer. Entonces es un tema importante que el paciente tendría que tenerlo en la mente. Y claro, también algunos pacientes sí pueden desarrollar cáncer de próstata, pero no son todos. Y entonces ante los síntomas del crecimiento de la próstata benigno, pues tenemos que hacer los estudios que hablamos hace un momento para poder ir más allá y saber si este paciente con crecimiento de la próstata está teniendo datos o sospechas de un cáncer. Una vez que tenemos el diagnóstico del paciente y decimos, ¿sabes qué? Bueno, tú paciente que te estoy viendo en la consulta solamente tienes sospecha del crecimiento de la próstata, bueno, generalmente el urólogo decide dar un tratamiento médico, algún tipo de medicación que ayuda a que la próstata pueda tener un poco de relajación, ampliar un poco el canal de salida de la orina a través de la uretra, y esto ayuda a que el paciente mejore sus síntomas de levantarse en la noche, de orinar frecuentemente, de sentir que no termina completamente de orinar, a veces ardor al orinar, etc. Algunos detalles que el paciente platica. El tratamiento médico puede ser suficiente para mantenerlo muchos años sin requerir una cirugía, que sería otro tipo de tratamiento que tenemos en los pacientes que tienen crecimiento de la próstata. Entonces, estos son tratamientos para crecimiento benigno de la próstata, o sea, no cáncer. Solo un tratamiento médico o una cirugía en casos donde ya la obstrucción es muy importante y el medicamento no nos está dando los resultados que uno espera tener. Y el tipo de tratamiento que se da en el cáncer de próstata es variable. En términos generales, hay muchos tipos de tratamiento, pero en términos generales, dependiendo el nivel de la etapa del cáncer que el paciente tenga, se puede comentar al paciente si es candidato a una cirugía radical de próstata, donde el objetivo es quitar esta glándula completamente para poder quitar el tumor. Esto solamente se hará en casos de pacientes con un cáncer localizado a nivel de la glándula prostática. Por esto, si está solo localizado en la glándula, podemos quitar esta glándula y poder pensar que el paciente va a tener una tasa muy alta de curación. Otras opciones de tratamiento también es la radioterapia de la próstata. También se hace, es un tratamiento efectivo también, en donde el paciente puede tomar la decisión si tratarse con una u otra opción. Claro, ahí el comentario más importante es saber en qué etapa está para decirle sus posibilidades de un tipo de tratamiento contra otro tipo de tratamiento. Y también habrá el paciente que ya no es candidato a una cirugía o a veces a radioterapia ya no es su opción y tenemos que, ¿por qué no serían opciones para él? Porque el antígeno prostático es muy alto, la posibilidad de una invasión a tejidos periféricos es muy alta o ya se hicieron estudios de extensión para poder confirmar la invasión del tumor a otro sitio del cuerpo del paciente. Si tenemos esos pacientes, bueno, tenemos una opción de tratamiento para ellos, que es un bloqueo hormonal, en donde se puede decir que el cáncer se detiene o se frena en la etapa que se inicia el tratamiento y se mantiene con niveles de control adecuados durante muchos años. Un comentario importante que siempre hacemos en los pacientes que se detecta el cáncer de próstata es que el cáncer de próstata, si se detecta a tiempo, puede ser curado. Y vamos a suponer que el cáncer de próstata no se detectó en el momento ideal donde yo puedo pensar en curar al paciente. El tratamiento del cáncer de próstata es muy bueno, logra darle años de vida generalmente al paciente. Este cáncer de próstata no es como un cáncer de páncreas o de estómago que desgraciadamente los pacientes pierden la vida rápido en algunos meses. En este caso la próstata tiende a ser un poco más noble en su evolución. El cáncer se puede detener y tener años de una vida generalmente adecuada para poder vigilar al paciente y que el paciente goce de años de vida. Aquí yo marqué algunas preguntas que son las más comunes que nos hacen los pacientes en el tema de la consulta diaria que tenemos en nuestras instituciones o en la consulta particular. Y la pregunta muy común es, si tengo un antígeno prostático elevado, ¿es confirmación de que tengo cáncer?
La respuesta es no. Yo puedo tener pacientes con cierta elevación del antígeno prostático fuera de los rangos normales, que generalmente son de 0 a 4, y el tener un antígeno prostático de 6, 7, 8 puede ser dato de una inflamación prostática por una infección, o simplemente que la glándula es un poco más grande. Entonces son datos que no son confirmatorios de un cáncer, el tener un antígeno prostático fuera del parámetro normal. Tenemos que hacer más estudios para saber si ese antígeno, que esté un poco fuera del parámetro, tiene algo que ver con cáncer o no. Otra pregunta común es, ¿los síntomas prostáticos son curados con tratamiento médico? Sí. Los síntomas de un paciente con crecimiento de la próstata, generalmente los tratamientos que usamos son muy buenos, resultan favorables para los pacientes. Claro, esto es un tratamiento que será efectivo durante un tiempo. En muchos pacientes, después de algunos años de uso de algún tratamiento, puede empezar a perder algo de efecto el tratamiento, y es donde uno tiene que pensar si ese paciente en particular ya está teniendo síntomas o datos para tener que pensar en operarlo. Otra pregunta es, ¿el tratamiento médico siempre será suficiente para orinar bien? No, no siempre. Un paciente que toma un tratamiento médico puede responder adecuadamente y llevar unos síntomas muy aliviados, pero también hay pacientes que tienen síntomas problemáticos y le damos un tratamiento, y hay pacientes que no responden favorablemente con el tratamiento. Y son pacientes que uno tiene que pensar en una posible cirugía antes de un paciente promedio que respondió bien a un tratamiento. Otra pregunta es, ¿cada cuánto tengo para hacer mis estudios de próstata? Bueno, cada año generalmente los estudios de próstata deberían de ser evaluados por los médicos generales, médicos familiares en instituciones, para poder ellos definir si hacen estudios de control de antígeno, exámenes de orina, ecos. Si ellos observan alteraciones en estos parámetros, tener que enviar al paciente al especialista para poder el especialista hacer el seguimiento adecuado. También hay pacientes, claro, que van directo al urólogo, que no van al médico familiar porque ellos, en pacientes particulares, deciden ir directamente al especialista. Pues es otra opción. Eso se tiene que hacer cada año, sea por médico familiar o general, que tengan médico de confianza familiar, o directo al urólogo cada año. Esa es la mejor recomendación que podemos dar. Otra pregunta que es, ¿qué es la orina residual? La orina residual es una orina que se mantiene en la vejiga cuando supuestamente el paciente fue al baño y orinó. Vas al baño, en teoría debemos de orinar prácticamente la totalidad de la orina que se encuentra almacenada en la vejiga. Si esto no se logra, lo denominamos como orina residual, y nos damos cuenta por el ultrasonido. Al paciente, cuando va a una ecografía, le pedimos que vaya con la vejiga llena, con ganas de orinar, para que el radiólogo pueda revisar el volumen de orina en el interior de la vejiga. Y una vez que el paciente se hicieron las mediciones básicas de la vejiga, de la próstata, la orina están en la vejiga, etcétera, lo mandamos a orinar, y el paciente orina en el sanitario como orinaría en su casa normalmente, y luego regresa al estudio para ver si se quedó orina estancada. Ese volumen de orina que está reportando el radiólogo se le denomina orina residual, y es lo que nos da idea si el paciente realmente está vaciando adecuadamente o no esa vejiga. ¿Es posible que la próstata origine infecciones urinarias? Bueno, la próstata es una glándula que se puede infectar, sin duda alguna. Es una estructura que también tiene riesgo de infectarse. Si hay una infección urinaria, puede la infección también invadir la próstata y causar una combinación de infección entre orina y próstata. O ser inicialmente en la próstata, hay enfermedades, muchas de contacto sexual, que pueden originar infecciones prostáticas, o algunas infecciones comunes, bacterias comunes de la vía urinaria, que pueden también atacar la próstata. Entonces, sí la glándula es un sitio común de invasión de infecciones y que hay que tratar generalmente por parte del urólogo.